Doy la bienvenida y le agradezco como siempre al doctor Javier López, especialista en el cuidado de nuestra salud visual. Doctor, como siempre, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las preguntas que quizás nos hacemos quienes sufrimos de cierta falta de la visión es si soy candidato o no a una cirugía, con la esperanza de mejorar, obviamente. ¿En qué se basa o cómo se hace el diagnóstico para decir quién sí y quién no pudiera ser candidato, doctor? Mira, hablando específicamente de los pacientes que buscan la cirugía para dejar de usar lentes. Para dejar de usar lentes, la más utilizada es la cirugía LASIK. Nosotros para ver que ese paciente sea candidato a cirugía, tenemos que ver varios factores. Punto número 1, la cantidad de graduación que tenga. Ese paciente, una graduación mínima, pues a veces ni vale la pena operarse, pero una graduación demasiado alta tampoco es viable operarse. Entonces, la cantidad y el tipo de graduación que tenga, número 1. Punto número 2, la edad. La edad incluso puede ser muy importante. No es lo mismo operar un paciente de 15 años, un paciente de 25 años, un paciente de 50 años. Uno de 15 años, de entrada, pues no es candidato a una cirugía de este tipo, ¿no? Un paciente de 25 años es un candidato ideal con los mejores resultados para la cirugía. Y un paciente de 50 años no es un no absoluto ni un sí absoluto. Podría operarse, pero ahí ya hay ciertas cosas que tiene que estar de acuerdo el paciente. Por ejemplo, esos pacientes lo operamos de LASIK, puede ver bien de lejos, pero ya de cerca ya no puede ver muy bien porque ya tiene otro tema que es la presbicia. Entonces a lo mejor ahí ya podríamos elegir otro tipo de técnicas. Por lo cual nosotros preferimos idealmente de los 18 a los 40, 45 años. Esa sería como la edad ideal para una intervención. Ya de ahí hay, dependiendo de cómo esté el caso, algunos pacientes que preferimos esperarnos hasta los 21 años y otros pacientes que de los 45 pueden ser menos o más dependiendo de la graduación. Me imagino que también aquí dependerá el análisis de este estudio de candidato o no a una intervención. El beneficio no al tiempo siguiente, cuánto me pudiera durar, digamos, esa intervención, ¿no? Siempre, eso es ley. ¿Por qué? Porque no tiene caso operar un paciente que va a ver bien ahorita, pero en 2 años ya no va a ver. Que en cierto tipo de graduaciones nosotros podemos inferir eso. Entonces ese es otro criterio, que buscamos que le dure el mayor tiempo posible viendo bien ese paciente. Sé que depende de cuestiones de cada quien muy particulares, pero ¿cuál sería como el tiempo también que ustedes consideran como estándar para decir, sí conviene, te duraría más o menos esta intervención con un efecto positivo? ¿Qué número de años? No hay una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque no lo podemos ni siquiera predecir nosotros, lo podemos inferir. Y yo te diría que un paciente... Como lo ideal, pues, digo. Un paciente que se opere a los 20 años, vería bien hasta los 45 años, idealmente. ¿Y cuál sería el problema a los 45 años? Que de cerca a lo mejor ya necesitaría lentes, pero de lejos podría seguir viendo bien, 50, 60, 70 años de edad que tenga. Entonces, un paciente que se opere, por ejemplo, de hipermetropía, que es un poquito más delicado, a sus 20 años puede durar viendo bien unos 10, 20 años, pero un paciente de hipermetropía que se opere a sus 40 años, híjole, a lo mejor ahí sí son unos 4 años, 5 años, es variable, pero ahí ya te diría, ¿sabes qué? Mejor ya no. ¿Sí? Ahí te dije 2 números de años, ¿sí? Lo cual no te puedo decir años porque es muy variable, pero ya un paciente de 45 años con hipermetropía, pues casi te digo, mejor no lo opero. Pero un paciente de los mismos 40 años con miopía, ese paciente puede seguir viendo bien por mucho tiempo. Otra cosa que nosotros tenemos que valorar o inferir es qué tan feliz o qué tan contento va a estar el paciente con los resultados. Por ejemplo, un paciente que es chofer, se dedica a andar manejando mucho tiempo, tiene miopía, tiene unos 35 años, 40 años, va a ser feliz y va a ser feliz por mucho tiempo. Pero al contrario, un paciente de los mismos 40 años, que es un contador, por ejemplo, una persona que ve mucho de cerca y tiene miopía, a ese paciente a lo mejor no lo opero. ¿Por qué? Porque cuando él tenga 50 años, con su misma miopía va a poder ver de cerca todo su trabajo, que pueden ser 8 horas al día. Y si yo lo opero, yo lo dejo viendo bien de lejos, pero no va a poder ver de cerca, donde quizás si no lo hubiera operado y su mayor parte de su vida es ver de cerca, va a estar más contento. Ese tipo de condiciones es donde nosotros preguntamos el oficio de cada paciente, a qué se dedica.
para nosotros poder inferir cómo va a estar más feliz por más tiempo. Y no es de que llegue yo y me operas porque me operas. Siempre se me habla y se me ponen las cartas, digámoslo, sobre la mesa y se me dicen, estas pueden ser las posibles situaciones para ti. Termínalo decidiendo, ¿no? Claro que sí. Que como regla general, normalmente de los 18 a los 40 años, casi todos los pacientes pueden estar muy contentos, viviendo bien de lejos y de cerca. Por eso se dice que es la edad ideal para operarse un paciente, ¿sí? Y por último, también otro estudio muy importante es que tenemos que tomar una topografía corneal. Ese es un estudio que me da las características más a fondo de la córnea. ¿Para qué? Para lo que nosotros vamos a operar en cirugía de LASIK es esta estructura. La córnea debe de tener una curvatura adecuada, que no sea demasiado ni menos. Debe de tener un grosor adecuado. ¿Por qué? Porque del grosor que tenga esto, suponiendo si este es el grosor de la córnea, yo la voy a dejar a lo mejor así, más delgada. Yo tengo que conservar un grosor para que sea seguro para su vida a largo plazo. Entonces, ese es un tema importante. Y otro tema importante también, pues que no tengo otras enfermedades crónico-degenerativas, crónico-degenerativas, ¿no?, que puedan alterar la evolución de esto. Es un estudio que debe de ser complejo. A veces uno ya por la rutina, que ya se lo sabe, ya en un ratito ya identifica uno quién sí, quién no, pero realmente es un estudio que debemos de tomar muchos parámetros para poderle decir al paciente sí o no. Y sobre todo lo importante es eso, que no solamente sea por la intervención o que alguien pudiera pensar, pues por gastarte el dinero, que hay esa conciencia y al final la decisión la toma el paciente, ¿no? Claro, es lo más importante, porque lo que nosotros buscamos es que el paciente esté contento no mañana, sino a largo plazo. Doctor, como siempre un gusto y bueno, te agradecemos estos datos que son importantes al momento de decidir, por ejemplo, en el caso de una intervención de nuestra salud visual, ¿no? Claro que sí. Soy el doctor Javier López Hernández, cirujano oftalmólogo certificado. Estoy a sus órdenes en Arandas.